Hoy quiero seguir hablando, es un tiempo muy puntual para nosotros poder hablar y reflexionar acerca de la Navidad. ¿Sí? Amén. Hoy yo dije, a los otros años siempre he estado explicando de por qué celebramos la Navidad y por qué que eso es pagano o no es pagano. Ya me cansé de eso, hermano. Amén. No tenemos por qué estar dando explicaciones nosotros. Nosotros sabemos lo que celebramos. Amén. Entonces, y hoy vamos a dejarnos guiar por la palabra de Dios para poder entender, y he titulado este tema, este mensaje, ¿cuál es la razón de la Navidad y su significado? Amén. Para esto vamos al libro de Isaías capítulo 9 versículo 6. Dile que está a tu lado, bienvenido a la casa de Dios. Amén. Prepara tu mente, prepara tu corazón para oír la palabra de Dios. Isaías, ¿verdad? En su capítulo 9 y versículo 6. Mira lo que dice. Quiero comenzar esta enseñanza con este versículo como introducción. Gloria al Señor. Capítulo 9, versículo 6. Mira lo que dice. Versículo 14, dije, ¿no? Sí. ¿Y por qué yo estoy? Es 6. Bueno, es que estoy en el 8. Disculpen. Gloria al Señor. Y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aleluya. Precisamente en estos tiempos, en este tiempo llamada la Navidad, en esta sazón, en esta época llamada la Navidad, amados hermanos, si hay algo de lo cual nosotros podemos experimentar, ¿verdad? Es precisamente un ambiente de armonía, de paz, de gozo y de felicidad. ¿Y por qué? Porque cuando el hombre se prepara a entender quién realmente es este personaje y quién es Dios, automáticamente eso le inspira a una paz. Eso le inspira a una bondad. Eso le inspira a un amor. Porque eso significa la Navidad. Amén. Amén. Eso significa ese tiempo. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos y reconozcamos. Muchos en este tiempo se toman el tiempo de resarcir dificultades, se toman el tiempo de reconciliarse, de perdonarse el uno al otro, porque eso es lo que significa este nacimiento. Eso es lo que significa la Navidad. Amén. Amén. Pero alguien dijo así: la época de la Navidad está tan llena de ajetreos, de bullicio, que es fácil olvidarse de su verdadero significado. Podemos hacer todas las cosas, podemos hacer cosas buenas. Es más, hasta el más malo, entre comillas, se vuelve sensible y hace actos de bondades. ¿Sí? Amén. Sin ellos entender realmente qué significa realmente la Navidad. Y es necesario que nosotros como iglesia, como hijos de Dios que somos y que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios y el entendimiento
de qué significa realmente esto, nosotros podamos expresarlo y enseñarle a los demás. Este es un tiempo, muchos dicen, ¿verdad?, de que nosotros no celebramos la Navidad porque la Navidad no sabemos la fecha exacta. Nadie conoce la fecha exacta en la cual el Señor Jesucristo nació en ese pesebre. Así como nadie también conoce la fecha exacta cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, resucitó de los muertos y se levantó en victoria. ¿Verdad? No hay registro de aquello. Pero nosotros no necesitamos tener una fecha. Es más, hay otros países que la celebran en enero. Hay otros países que la celebran, pienso que a mediados de años. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que de alguna manera nosotros estamos recordando ese nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Amén. Pero aquí viene el punto también. Muchos reconocemos que fue el nacimiento del Señor Jesucristo. Pero aquí viene la pregunta. ¿Pero qué significa realmente ese nacimiento? ¿Qué es la Navidad? Y es en esto donde nos vamos a detener un poquito para nosotros poder entender qué significa realmente la Navidad y cuál es su razón de ella. Y me agradó mucho que alguien lo dijo así, que esta época de la Navidad está llena de ajetreo y bullicio. Dice que es olvidarse, dice que es fácil olvidarse de su verdadero significado. Es más, algunos hasta aprovechan este tiempo de Navidad hasta para embriagarse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento, no entienden qué significa la Navidad. Amén. Dile que está a tu lado, ¿quieres saber qué significa la Navidad? Presta atención. Amén. Gloria a Dios. Debo decir que de cierta manera esa es una realidad. Aún en los hogares cristianos el verdadero sentido de la Navidad se ha ido perdiendo. Es tanta la influencia, amado hermano, de este mundo, de la corriente de este mundo, que aún los cristianos ya nos vamos apartando de ese verdadero sentido. Se ha sustituido este tiempo, hermano, por las compras, los regalos, los adornos, las reuniones familiares, etc. Todo eso es bueno. Y aún así ni siquiera se nombra el nombre de Jesús. Yo he estado en reuniones navideñas, hermano, que me han invitado y nos hemos compartido regalos, nos han invitado comida, nos hemos reunido, pero nunca se nombró el nombre de Jesús, ni siquiera se dio gracias. Estamos acá en hogares cristianos y esa es la condición de muchos hogares cristianos que están celebrando la Navidad, pero no saben la razón o el motivo principal por la cual esa Navidad debe de celebrarse. Pero ¿qué es la Navidad? Para empezar, la Navidad viene del latín, que significa natividad. Cuando uno busca, proviene del latín, del idioma del latín, que significa natividad. Y la palabra natividad significa nacimiento. Entonces, de ahí es que viene la palabra Navidad. Y esto fue lo dicho por el libro de Lucas. Ponlo, hijo. Lucas en su Evangelio 2, del 10 al 11. Que dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas ¿de qué? De gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo.
Les doy nuevas de gran gozo, que ha habido una natividad. Hello. Que ocurrió una Navidad. Eso significa nacimiento. Nació, natividad, Navidad. De ahí viene la palabra natividad. Nacimiento. Amén. Entonces, también Isaías profetizó en el capítulo 7, verso 14. Pónganlo por favor, Isaías. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, y dice, y he aquí que la Virgen concebirá y da a luz un hijo, y llamará conmigo su nombre, diga conmigo su nombre, Emmanuel. Mira, presta atención a ese nombre Emmanuel, porque tiene mucho significado y lo vamos a ver, amén. Pero mira lo que dice, que la Virgen concebirá, y esto fue profetizado muchos años antes. Por no decir 500, 600 años antes de que el Señor Jesucristo, Él naciera, ya Isaías lo había profetizado. Una vez más, la palabra de Dios se viene cumpliendo y ese fue el cumplimiento. Entonces, de manera que la palabra Navidad significa es nacimiento, y esto lo encontramos en Lucas y en Isaías. Pero para nosotros, ¿cuál es y cuál debe ser el significado de la Navidad? Esa es la gran pregunta. Para nosotros. Según el Evangelio de Lucas, la Navidad significa, diga conmigo, nuevas de gran gozo. Vuelve al versículo anterior, por favor. No temáis, porque aquí os doy ¿qué? Nuevas de gran gozo. Y yo reflexionaba esto, amados hermanos, que esas nuevas de gran gozo, no precisamente eso es para nosotros como iglesia, sino que esto es para todo el mundo. Porque esas nuevas de gran gozo significa algo más. El otro día estábamos predicando y enseñábamos, ¿verdad?, de que el Señor Jesucristo nosotros nos envió a predicar el Evangelio de las buenas nuevas de salvación. ¿Sí? ¿Por qué son buenas nuevas? Porque es de salvación. Y decíamos, ¿verdad?, de que muchos a veces, entonces, ¿cuáles son esas buenas nuevas de salvación? De que Cristo vino, nació en una virgen, después de haber nacido, creció, después de haber crecido, se entregó al ministerio, y después de haberse entregado al ministerio, murió en la cruz del Calvario. ¿Y por qué murió? Murió por nuestros pecados. ¿Para qué? Para salvarnos. ¿Y salvarnos de qué? Salvarnos de la condenación. Esas son las buenas nuevas. Las buenas nuevas es que el hombre pecó, y el único que podía salvarnos era el propio Dios. ¿Sí? Y Él se hizo carne en María y vino, habitó entre nosotros, y luego dio su vida. ¿Para qué? Para salvarnos. Esas son las buenas nuevas de salvación. He aquí, entonces dice, os doy nuevas de qué? De gran gozo. ¿Para cuántos aquí el sacrificio de Cristo son nuevas de gran gozo? Amén. Así debemos nosotros de recordar el nacimiento, porque si el Señor Jesucristo no hubiera nacido en ese pesebre, amén, a través de María, entonces nosotros no hubiéramos podido experimentar esas nuevas de gran gozo. De manera que entonces la Navidad viene tomando significado de que la Navidad no es solamente una celebración
Y ese gozo es que Dios ya me dio, el gozo de mi salvación. ¡Aleluya! Hay muchos celebran. ¿Por qué celebramos? Ahí el mundo escoge cualquier cosa para celebrar y se agarra la Navidad, se embriagan, se emborrachan y hacen, usan la Navidad y no saben ni papa lo que significa. Pero para eso nosotros estamos, hermano. Amén. Es para informarle, enseñarles a ellos qué significa realmente esta Navidad. Tú te reúnes en casa, el día de mañana, hermano, te vas a reunir en casa. ¿Y qué vas a hacer ahí? Eso es lo que Dios quiere enseñarnos. Amén. Oiga, entonces, eso significa que hoy traigo nueva de gran gozo, que será ¿para quién? ¿Para algunos? Para todo el pueblo. Para todos. Amén. Que os ha nacido un Salvador. Y oiga bien, según el Evangelio, entonces la Navidad significa nuevas de gran gozo. Ahora, ¿cuáles son esas nuevas de gran gozo? Que os ha nacido, dice, un Salvador. Esas son las nuevas de gran gozo, hermano. No que te traigan un regalo, hermano. Es más, a veces dicen, ¿y este regalo me dieron? Ni con eso, hermano, nos traen gozo. Y de made in Goodwill, dice. No, más agradecido y gózate. Por lo menos te están dando algo, amén. Amén. Gloria a Dios. El que tiene a Cristo en su corazón, hermano, mira, se goza de todo. Amén. De todo. Sí. Hasta de las pruebas se goza, hermano. Gloria a Dios. ¿Estamos acá? Amén. Porque a través de esa prueba, Dios tiene un propósito. Así es. Amén. Amén. Y quiere manifestarte esa Navidad. Amén. Ah, estamos acá, ¿sí? Sí. ¿Mm? Gloria a Dios. Pero, ¿quién era este Salvador? Que os ha nacido, dice, un Salvador. Pero ¿quién era este Salvador? Para muchos en aquella época este Salvador era alguien que los iba a liberar de la opresión romana, proclamando ser rey de ellos. Cuando el Señor Jesucristo, Él vino y nació, y muchos se dieron cuenta de este nacimiento, y muchos creyeron, porque entendieron la profecía. Otros no entendieron y no comprendieron, hermanos. Y ellos creían de que este rey era un rey más, un rey que los iba a liberar de la opresión romana. En ese tiempo, cuando el Señor Jesucristo vino acá a la tierra, el pueblo de Judea, de Israel, estaba bajo subyugado y oprimido y gobernado por la nación de Roma. Y ellos eran tributarios. Ya no era como antes, ellos eran libres. Es más, antes ellos, en los tiempos de David, en los tiempos de Salomón, en los tiempos de gloria de Israel, ellos eran quienes hacían tributarios a los otros pueblos. Ellos siempre fueron libres, toda la vida fueron libres. Por eso es que en una ocasión entonces los fariseos le dijeron al Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo le dijo, ustedes, dice, y conoceréis la verdad, dice, y si el Hijo os libertare, dice, seréis, y conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. Hablando de Él mismo, hablando de ese libertador, hablando de ese Salvador. Él se les manifestó a ellos, Él se les mostró a ellos, y ellos querían que ellos entendieran de que Él era el Salvador, pero no el Salvador de la opresión romana, no el Salvador del reinado de Roma, sino que el Salvador de sus almas y de sus pecados. Amén. Pero ellos, los romanos, los tenían. Entonces, cuando ellos vieron y dijeron, este será el que nos va a salvar de la opresión de Roma,
Y muchos creyeron aquello. Es más, hasta sus hermanos desconfiaban de él. Desconfiaban de que él era ese niño que había profetizado Isaías. Que en una ocasión le dijeron: bueno, si tú eres el Cristo, si tú eres el ungido de Dios, si tú eres ese Mesías, si tú eres el Salvador, entonces le dice: manifiéstate, haz señales, haz milagros y haz prodigios. ¿Por qué? Porque hasta sus propios hermanos, ellos estaban interesados en que el Señor Jesucristo se nombre Rey de ellos. ¿Para qué? Para luchar contra el gobierno y el imperio romano. No entendían la Navidad. No entendieron ese nacimiento. No entendieron el tiempo de su visitación, dice la Escritura. Como ahora hay muchos que no entienden qué significa realmente este nacimiento. Entonces ellos veían como a un rey más. No entendían quién era este Salvador. Ha nacido el Salvador, pero ¿quién es? Pero para otros, como Juan el Bautista y el apóstol Pedro, representaba el Salvador del mundo. Juan el Bautista dijo en Juan capítulo 1 verso 29: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo tú reconoces al Señor Jesucristo? ¿Será que es un niñito ahí para adorarlo, para darle besitos? ¿Qué es lo que muchos hacen? No. Si lo tienes solamente para eso, no vale nada y no significa nada. Ese nacimiento tiene su propósito y tiene su interpretación simbólica. He aquí, dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Pedro dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo significa Mesías en el hebreo, que significa el ungido, el escogido, el libertador o el salvador. Por eso es que en esa ocasión le dijo el Señor Jesucristo: Pedro, mira, era tanto el deseo del Señor Jesucristo que a él lo reconocieran como a ese Salvador que les traía nuevas. Que él les pregunte y les dice: ¿y la gente qué dicen de mí? Y él les dice: unos dicen que eres Juan, otros dicen que eres el profeta, otros dicen que eres el hijo de María y de José, otros dicen que eres hondureño, cubano, salvadoreño, mexicano, y otros, y hay un montón, mi hermano. Bueno, eso dicen ellos. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? ¿Quién es para ti Cristo? ¿Quién es para ti ese ungido? ¿Quién es para ti ese Salvador? ¿Qué significa para ti ese que nació en ese pesebre?
¿Es alguien que se debe recordar solamente el 25 de diciembre? ¿O el 24? ¿Cuándo es que celebra? ¿El 24? ¿El 25? Reflexiona. ¿Sí? Entonces significa escogido, ungido, libertador o salvador. ¿Y salvador de qué? Mateo capítulo 2 verso 21. ¿Qué dice? Mira, ¿salvador de qué? Dije Mateo capítulo 1. 21. Es 1. Sí. Mateo 1, 21. Disculpen. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Sabes qué significa Jesús? Dice la Biblia que el Señor, el Padre, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en ese nombre, amén, puso toda su deidad. Por eso es que cuando uno nombra ese nombre significa salvación. Ese nombre significa liberación. Ese nombre significa protección. Ese nombre significa provisión. Ese nombre significa todo, amado hermano. Amén. ¿Cuántos nombran ese nombre de Jesús? De cierto os digo que todo lo que pidiereis, ¿en qué? En mi nombre. En mi nombre. Y en mi nombre se sujeta todo demonio. Amén. Amén. Pero mira lo que dice. Y dará luz y llamará su nombre, ¿qué? Jesús. Liberación, salvación, provisión, protección. Perdón. No sé si me está entendiendo lo que significa Navidad. Amén. Salvación, protección, provisión, liberación, sujeción a tu demonio, sana a los enfermos, liberta al cautivo. Amén. En otras palabras, cuando nosotros pensemos en la Navidad, amado hermano, significa todo eso. Amén. ¿Vamos entendiendo? Amén. ¿Sí? Ahora celebramos. Te vas a juntar en tu casa. Y desde el momento en que tú te reúnes, porque así debe ser, el momento que tú te reúnes, agarras a tu familia, a tus hijos y con los que estás ahí, y le vas a decir: hoy vamos a dar gracias. ¿Y por qué vamos a dar gracias? Porque en este día nació nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Ajá. ¿Y qué significa Salvador? Significa que Él es el que te provee. Amén. En otras palabras, que cuando yo estoy celebrando la Navidad, estoy asegurando mi provisión, mi liberación, mi sanidad, hello. Amén. Gloria a Dios. Porque cuando dos o más se reúnen en mi nombre, ¿cuál nombre? Jesús. Jesús, salvación, nacimiento, Navidad. Cuando todos se reúnen en este tiempo de Navidad, ahí estoy yo. Amén. Gloria a Dios. El punto de todo esto, hermano, que te estoy enseñando ese es el punto.
de que cuando celebres la Navidad, nunca te olvides de que la razón y el significado de nuestra Navidad se llama Cristo Jesús. Él es el centro de tu Navidad, Él es el centro de tu celebración, Él es el centro de la fiesta, Él es el centro de tu gratitud, Él es el centro de los regalos, Él es el centro de la comida, Él es el centro de todo. Y tendrás, hermano, asegurada tu provisión, tu liberación, tu perdón, tu salvación. Pero tenemos que nosotros entender qué significa la Navidad. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. También la Navidad significa y debe de significar el nuevo nacimiento en nosotros. Para concluir, así como el Señor Jesucristo nació en María, amén, Amén. y se gestó en su vientre, físicamente hablando, así también ese nacimiento significa nuestro nuevo nacimiento. Amén. 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 Que cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él ya no nació en ese pesebre. Él ahora nace en cada uno de nosotros. Amén. Cuando María portaba al Señor Jesucristo, portaba esa gloria, portaba esa presencia, portaba esa unción. Es tanto eso que dice que cuando María, ella embarazada, se presentó delante de su prima Elizabeth, y Elizabeth, estando ella, dice, también embarazada, cuando se presentó, dice que el niño que llevaba Elizabeth, cuando se presentó con Jesucristo en su vientre, aleluya, cuando se presentó en él, saltó del vientre, dice, en el vientre, y ahí dice que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y empezó a cantar y empezó a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque era portador de esa presencia de Dios. Así Cristo, Él ha nacido en tu corazón, Él está en ti, en tu vida, para llenarte, para ungirte, para que seas portador de esa gloria, de esa presencia, y manifieste las buenas nuevas de salvación. Aleluya. Gloria a Dios. Con Aleluya. Cristo. Así es. Gloria Él ya no nació en ese pesebre, Él ya no está en ese pesebre. Gloria a Dios. Esos solamente son actos simbólicos, amado hermano, pero Él lo que ha hecho es ya ha nacido Amén. y quiere nacer en ti. Así es. Gloria a Dios. La Navidad significa nacimiento. Y ese no es más que un símbolo del nuevo nacimiento que Cristo quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Él siempre, Dios, siempre su deseo fue habitar con el hombre. Siempre el deseo de Dios fue habitar en el hombre. Amén. Y de hecho así fue en el principio de la creación. En el principio de la creación, el Espíritu de Dios que moraba en Adán y Eva, y dice que ellos tenían una relación y una comunión íntima y estrecha con Él, y gozaban de paz, gozaban de gozo, gozaban de alegría, gozaban de tantos regalos que hasta oro, plata y piedras Dios de la... Estamos acá, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque estaba en ellos. Y ese siempre ha sido el deseo de Dios para el hombre. Él siempre fue habitar con el hombre y en el hombre.
¿Cuántos aquí hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador? Amén. Amén. ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios mora en ti? Amén. Desde el momento que aceptaste al Señor Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, ocurrió esa Navidad. Amén. Eso significa la Navidad, el nuevo nacimiento, en ti y en mí. Y en todo aquel que quiera recibirle como su Señor y Salvador. Amén. Nosotros le llevamos regalos a los niños, a los demás. Pero Dios nos envió un regalo mucho más grande y mucho más importante, y fue su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Ese es el regalo más grande. Y ese es el regalo más grande que el hombre, amado hermano, puede tener y puede recibir. Voy a pedir a los músicos que pasen, por favor. Entonces así vamos a cantar un himno. Gloria al Señor. Veamos qué dice Juan capítulo 14, 15. Siempre el deseo de Dios fue morar con el hombre, amado hermano. Gracias, Señor. Pasen, por favor, los músicos. Y pongámonos todos de pies, amados hermanos. Mira lo que dice Juan. Siempre el deseo de Dios fue morar. Si me amáis, dice, guardad ¿qué? Mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Aleluya. Hablando del Espíritu Santo de Dios. Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir, hermano. ¿Por qué? Porque el mundo no le conoce. Pero todo aquel que quiera conocerle, le recibe al Espíritu Santo. ¿Estamos acá, sí? Porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Cuánto conocemos a Cristo? Amén. 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 Y si no lo conoces, Él quiere manifestarte a tu vida. Amén. Dice, porque Él mora con y estará en. Esto es el Señor Jesucristo. Cuando Él todavía estaba con ellos, Él les dijo de que Él estaba con ellos, hablando de esto, que Él mora con vosotros, estando Él con Él, y dice, y estará en vosotros. Y esto se cumplió un poco más adelante, cuando el Señor sopló y lo dijo, reciban al Espíritu. Entonces Él vino y moró en cada uno de ellos. Y desde ese día, los discípulos, amados hermanos, fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Fueron llenos de esa unción, de esa presencia. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y en aquel día, y ahí sigue para adelante. De manera que el deseo de Dios, amados hermanos, siempre fue de morar con el hombre. Siempre fue de estar con el hombre. Siempre fue de bendecir al hombre. Y eso significa la Navidad, hermano. En primer lugar, significa de que Él nació en ese pesebre. Amén. ¿Para qué? Para salvarnos. Esas son las nuevas de gran gozo, la salvación. Amén. Y esa salvación ocurre cuando nosotros le aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces ocurre ese nacimiento espiritual. Y ahí se cumple nuestra Navidad. Amén. Si hay algo, hermano, de lo cual nosotros debemos de celebrar en este tiempo, una vez más, es que Él nació en nuestros corazones. Y el mejor regalo que tú puedes darle a alguien no es dándole una gift card. El mejor regalo que tú puedes darle a alguien, amados hermanos, es compartiendo esa nueva de salvación. Que Cristo nació y murió en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para morir por sus pecados y los míos, y para salvarnos. Amén. Eso significa la Navidad. Vamos a cantar la primera adoración.